Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el público que nos acompaña aquí en su sección de Núcleo CTI Divulgadoras Mexicanas del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la ingeniera Itzel González García, que se encuentra estudiando su maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la charla De la Tierra al Laboratorio, Manganitas Reveladas. Bienvenida, ingeniera. Y pues Bueno, bueno, la ingeniera, ella tiene la ingeniería en mecatrónica con especialidad en automatización y control. A lo largo de su carrera ha participado en diferentes foros de divulgación de la ciencia a través de congresos científicos y estancias de investigación. Esto con motivo de realizar una maestría enfocada a la investigación. A lo largo de su recorrido académico ha trabajado en materiales semiconductores, explorando sus interesantes propiedades. Todo esto le ha permitido crecer profesionalmente, pero lo más importante, de manera personal. Pues bueno, bienvenida, ingeniera. Este espacio está a su disposición. buenos días a todos. Muchas gracias. Pues el día de hoy les voy a presentar una pequeña charla y les voy a compartir mi pantalla. Mm, Listo. ¿Ya se observa bien mi pantalla? Sí, listo. Muy bien. Bueno, pues el título de la charla que les voy a ofrecer hoy es, como ya lo había mencionado la doctora, De la Tierra al Laboratorio, Manganitas Reveladas. Esta charla va a tratar un poco sobre qué es este material de las manganitas y también les voy a mostrar un poco de lo que trabajamos aquí en el área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, específicamente en el Laboratorio de Materiales Particulados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, el contenido que va a tener la presentación va a tener una introducción, algunas propiedades de las manganitas, sus aplicaciones y una conclusión. Bueno, como una introducción, ¿qué son las manganitas? Primero, son compuestos químicos que tienen en su estructura el manganeso. En la figura de la izquierda podemos ver la estructura de la manganita que tiene posiciones A, B y X. En la posición B vemos al ion manganeso que se encuentra aquí rodeado por octaedros de oxígenos, que el oxígeno ocupa la posición X. Y en el centro de la estructura tenemos la posición A, que se encuentra el lantano. Estos materiales tienen una amplia variedad de aplicaciones que las hacen interesantes en la investigación en la industria. Pero, ¿cuáles son esas propiedades? Bueno, algunas de las propiedades más importantes de las manganitas son, por ejemplo, el magnetismo. Muchas manganitas son materiales magnéticos, o sea que poseen propiedades de ferromagnetismo o antiferromagnetismo. Más adelante, cada una de estas propiedades las voy a abordar más a fondo. Otra de las propiedades muy importantes de las manganitas es que experimentan transiciones de fase a temperaturas específicas, lo que las hace útiles en su fabricación de sensores y dispositivos magnéticos. También poseen una conducción eléctrica, es decir, que algunas manganitas son materiales conductores y esta propiedad la presentan con ciertos estímulos externos, como puede ser un campo magnético o temperatura. También algunas exhiben un comportamiento de colosal resistividad, es decir, que tienen a cierta temperatura un incremento en su resistividad. Bueno, ¿por qué se dice que tienen la propiedad del magnetismo? La manganita de lantano, que es la estructura que les mostré anteriormente, en su forma basal es un material antiferromagnético, es decir, que sus momentos magnéticos se, se cancelan entre sí, por lo que no posee magnetismo. Y esta propiedad de antiferromagnetismo de la manganita se debe a ciertas interacciones magnéticas que están presentes en esta estructura. Una de las primeras interacciones que poseen es la interacción directa, que se da entre el metal de transición de esta estructura, que es el manganeso 3+, y se da directamente cancelando sus espines.
Y otra interacción importante que nos da el comportamiento antiferromagnético de la manganita es el superintercambio. Este superintercambio se da entre también el ion de manganeso en el enlace que forman entre manganeso, oxígeno, manganeso, que este enlace se da, como se veía en la estructura anterior, al estar el manganeso rodeado de oxígenos, forman un enlace de oxígeno, manganeso, oxígeno. Y oxígeno, ajá, manganeso, oxígeno, manganeso. Y este enlace es la transferencia de un electrón a través del oxígeno hacia otro manganeso. Pero esta interacción también es antiferromagnética, es decir, que con estas interacciones la manganita no posee magnetismo, no se comporta, no posee magnetismo, no se comporta como un imán. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a esta manganita se le introduce otro ion en su estructura? Pasa un fenómeno de descompensación de cargas. En el recuadro de la derecha tenemos eh, los iones y con sus estados de oxidación de la manganita de lantano, manganeso, oxígeno. Los círculos cafés representan el oxígeno, los azules el manganeso y los amarillos el lantano. Como se puede observar, pues las cargas están compensadas. Tenemos 12 negativos y 12 positivos. Y al introducir un alcalino divalente, o sea, que tenga un, un estado de oxidación diferente al lantano, porque se sustituye en posiciones de lantano, aquí se produce una descompensación de cargas, que eh, mm, se produce una descompensación de cargas cuando por ejemplo, el estroncio se introduce en un lugar del lantano. Aquí tendríamos 11 positivos y 11 negativos. Entonces, para compensar esto, eh, lo que pasa es que el manganeso toma otro estado de oxidación y se convierte en 4 más para mantener la neutralidad del compuesto. Esta descompensación de cargas lo que nos produce que el manganeso se vuelva un manganeso 4 más, nos da una interacción magnética muy interesante, que es la de el doble intercambio. Pero ¿cómo pasa el doble intercambio? Bueno, aquí pasa un efecto que se conoce como el efecto del campo cristalino. Esto quiere decir, en los metales de transición tenemos orbitales 3D y tienen estas formas que sería ZX, YZ, XY, 3Z cuadrada, Y cuadrada, X cuadrada, Y cuadrada. Son las formas de los orbitales 3D. Al estar rodeado el manganeso de electrones de otro átomo, este pierde su degeneración. Entonces ya no tendremos los orbitales 3D en el mismo nivel energético, sino que se separan y se vuelven en otros dos niveles, que sería el T2G y el EG. De acuerdo a este efecto del campo cristalino, tenemos la interacción de doble intercambio, que como había mencionado, tiene que ser entre un manganeso 3 más y el manganeso 4 más que pasa por la descompensación de cargas. Este efecto de doble intercambio nos da una transferencia del electrón del nivel energético eje de el manganeso 3 más a través del oxígeno hacia el manganeso 4 más, convirtiéndolo ahora en manganeso 3 más. Y así se va dando la transferencia de electrones, se van convirtiendo de manganeso 3 más a 4 más y de 4 más a 3 más. Y así sucesivamente. Este doble intercambio es el responsable de muchas propiedades de la manganita, como es la conducción eléctrica, como se ve en el GIF inferior. En la transferencia de electrones nos propicia una conducción eléctrica. Y también es responsable de las transiciones de fase que les voy a mostrar a continuación. En esta manganita tenemos dos transiciones de fase diferentes. La primera es
Se me olvidó mencionarles que esta interacción magnética de doble intercambio nos da un comportamiento ferromagnético, es decir, que se comporta ya como un imán. Después, en las transiciones de fase como que estábamos hablando, bueno, tenemos dos. La primera es la transición de fase de un comportamiento ferromagnético, que es cuando ya tenemos la interacción de doble intercambio, hacia un comportamiento paramagnético. Es decir, en un principio la manganita tiene un comportamiento ferromagnético de un estado ordenado y se comporta como un imán, y al aplicarle un estímulo como es la temperatura, pierde su magnetismo y se vuelve un estado desordenado, que pasa a un comportamiento paramagnético. Y este comportamiento sucede a una temperatura específica. En la manganita de lantano dopada con estroncio, y dependiendo de la concentración de estroncio que se le introduzca en la estructura, va a tener una temperatura específica. La más estudiada es la composición de lantano-estroncio con una relación 7:3, y su temperatura de transición de este comportamiento magnético es a los 360 Kelvin. ¿Qué sería este punto? Esta es una gráfica de la concentración de estroncio con respecto a la temperatura y nos da pues sus temperaturas de transición. A esta temperatura se le conoce como temperatura de Curie. Otra transición de fase muy importante en las manganitas es la transición de comportamiento metal al aislante. Esta es una gráfica de la temperatura con respecto a la resistividad eléctrica. Mm, Si se dan cuenta, estas dos transiciones necesitan un estímulo externo, como es la temperatura, para que se puedan observar. Para conocer la transición de comportamiento metal al aislante, se realiza un estudio de resistividad eléctrica y, bueno, aquí se observa cómo va la resistividad cambiando conforme va incrementando la temperatura, y a cierta temperatura tiene un incremento brusco en la resistividad. Este, este incremento a esta temperatura se le conoce como temperatura de transición metal aislante. Y la temperatura del punto máximo se le conoce como el pico de resistividad, que es el pico máximo de resistividad que presenta la manganita a cierta temperatura. Eh, Normalmente estas transiciones de fase van acompañadas, o sea, en la misma temperatura, o si no, un poco, unos cuantos grados desfasada, pero siempre van juntas. Bueno, y de acuerdo a estas aplicaciones, de acuerdo a estas propiedades, pues puede tener diferentes aplicaciones, como por ejemplo las magnetitas se pueden aplicar en la refrigeración magnética, donde ocupan la transición de fase de comportamiento ferromagnético a paramagnético. También estas transiciones nos dan otra aplicación que es como sensores, puede ser sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores ópticos. Y bueno, aquí les voy a presentar una aplicación que estamos trabajando en el laboratorio. Nosotros ocupamos la temperatura de transición de comportamiento ferromagnético de comportamiento metal al aislante, perdón. Eh, y esto en específico para el diseño de un sensor de sensor infrarrojo que se conoce como volómetro. En esta imagen es la estructura de un volómetro. Tenemos un disipador de calor, un enlace térmico, un absorbente, y aquí es donde se irradia la radiación electromagnética. Aquí tenemos un elemento termistor. Este elemento termistor debe ser un material que al aplicarle temperatura tenga un cambio en su resistividad, un cambio brusco. Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos las transiciones de fase que presenta la manganita. El problema que presentan los volómetros actuales y por qué decidimos indagar en este campo es porque los volómetros actuales funcionan con este nitrógeno líquido para que tengan una mayor detección. Em, y como saben, el nitrógeno líquido pues es muy caro y no se puede producir a gran escala estos sensores.
necesitan funcionar justo a temperatura ambiente, o sea que a temperatura ambiente tengan ese cambio abrupto en su resistividad para que puedan ser aplicados industrialmente. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? ¿O cómo hacer esto? Nosotros tomamos la estructura del lantano estroncio, que en proporción 7:3, que es la estructura que ya está estudiada, que ya sabemos cuál es su temperatura de transición metal aislante. Y de ahí, bueno, aquí su temperatura de transición metal aislante son de 360 Kelvin. Está un poco alejado de la temperatura ambiente, ya que la temperatura ambiente son 300 Kelvin. Tomamos esa estructura y le introducimos el ion cobalto en las posiciones de manganeso. Esto para que su temperatura de transición disminuyera. La figura de la derecha es una estructura realizada eh, de acuerdo a ciertos parámetros de red, que es una simulación de la estructura real, y la de la izquierda es cuando se le introduce cobalto. El cobalto se puede observar en posiciones de manganeso de un color diferente al morado, es azul, y también es una simulación de cómo se comportaría la estructura cuando se le introdujera cobalto. Bueno, ¿y por qué se decidió el metal cobalto? Porque debe cumplir ciertas propiedades para que pueda sustituir al ion manganeso. Algunas de esas propiedades son que tengan unos radios iónicos similares, una electronegatividad similar, pero lo más importante en esta, para decidir el cobalto, fue que también posee la capacidad de tomar otro estado de oxidación diferente al 3+. También el cobalto funciona como cobalto 3+ y cobalto 4+, en función de lo que la estructura requiera. Bueno, para realizar estas pruebas que les mostré hace rato de las gráficas de resistividad con respecto a la temperatura, se realizó primero un diagrama donde pudiéramos, bueno, nos imaginamos cómo teníamos que tomar la temperatura, que tenía que tener un rango de temperatura ambiente hasta los 200 grados centígrados. También tuvimos que diseñar un portamuestras que soportara esas temperaturas y también diseñamos un programa que pudiera capturar los datos. Y aquí fue donde aplicamos los conocimientos de la carrera de ingeniería en mecatrónica. Después diseñamos nuestra mufla desde cero, le pusimos un sistema de refrigeración para que se tomara a bajas temperaturas, no solamente desde temperatura ambiente, sino se empezaron a tomar las mediciones desde los 10 grados centígrados. También tenía un controlador de bajas temperaturas y un sensor de temperatura, que era el PT100, y un controlador de alta temperatura. Estos controladores para la temperatura tenían un sistema PID para tener un mayor control y que nosotros estuviéramos conscientes de la rampa de temperatura y la pudiéramos modificar. También tenían una fuente de calor y pues el portamuestras se encontraba aquí en esta parte de adentro y ya el sensor, por medio del sensor y las pinzas de sujeción tomábamos los datos y se registraban en un programa. Del diseño que realizamos, obtuvimos un comportamiento eléctrico de nuestro material. Esta gráfica que les muestro es una gráfica de resistividad de resistencia con respecto a la temperatura para mis diferentes concentraciones que hice. Como se puede ver en la gráfica, lo primero que se observa es que todas las muestras presentan un incremento en la resistividad inicial, esto debido a la introducción de cobalto en la estructura. Y otro factor que se observa es que a cierta temperatura que se marca con la línea punteada, hay un pequeño salto en la resistividad. Esto es la temperatura de transición metal aislante de la que hablábamos hace un momento. Y esta temperatura también se observa
que se va desplazando hacia temperaturas más cercanas a la temperatura ambiente, que serían los 300 Kelvin, perdón. La muestra con el mayor contenido de cobalto que realizamos obtuvo su temperatura de transición metal aislante justo a 300 Kelvin, que es lo que estábamos buscando. Para saber qué tan eficiente sería mi material como un material termistor, hay otro parámetro que se mide que se conoce como TCR. Esto es el porcentaje de detección que tiene el material al cambio brusco al cambio de temperatura. Y este porcentaje, para que sea aplicado a gran escala, debe de superar un 9%. Cuando supera el 9%, el material es un candidato prometedor para aplicarse como material termistor. La gráfica de la derecha muestra la temperatura con respecto al TCR, que es el valor que nos da la sensibilidad del material. Lo primero que se observa también es que el pico de resistividad, bueno, este pico que se observa aquí es el mismo de la gráfica de resistividad con respecto a la temperatura. Se va observando de manera más clara cómo se va desplazando a temperatura ambiente. Y lo segundo que se observa es que va un incremento en ese porcentaje. Para la muestra de la manganita de lantano estroncio sin dopaje, se obtuvo un porcentaje del 2.18%. Este porcentaje es congruente con lo que se había reportado en otros artículos, y entonces al introducir cobalto, este porcentaje se va incrementando hasta lograr un porcentaje del 15.61%. Este porcentaje ya nos indica que este es un buen candidato para ocuparse como un termistor. Y bueno, como conclusión de esto, de lo que les hablé hoy, es que las manganitas son compuestos muy versátiles para una amplia gama de propiedades y aplicaciones, y que también su investigación y desarrollo continúan desempeñando un papel crucial en la tecnología moderna y en la ciencia de materiales. Hay otra conclusión importante que sacamos a partir de este trabajo es que nuestro material sí es un candidato, un posible candidato para aplicarse, bueno, nuestro material es un termistor y también es un candidato aplicable para un bolómetro real, ya que obtuvimos un porcentaje superior al 9%, y también ese material trabaja a temperatura ambiente, o sea que se eliminaría la variante de que trabaje con nitrógeno líquido. De este trabajo ya se han escrito algunas cosas y estamos trabajando más en este material. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. La verdad es que un tema súper interesante. Y bueno, tenemos algunas preguntas de parte de nuestro público. Sí. Por ejemplo, ¿qué tanto influye la pureza del cobalto en el momento en el que lo introduces dentro de la estructura de la manganita? O sea, ¿qué concentración estás utilizando? ¿Qué Sí. pureza? Y ¿cómo te va a afectar esto? Bueno, nosotros trabajamos con óxidos precursores que tienen una pureza del 99.9%. Y también depende ahí, hay diferentes óxidos de cobalto que trabajan con un diferente estado de oxidación. El que se introdujo en esta estructura es un cobalto con valencia de 3+. Entonces eso propició que hubiera la descompensación de cargas y que también se pudiera presentar interacciones magnéticas entre el cobalto y el manganeso. Ok. Al tener un número de oxidación mayor, indica que tiene mayor número de electrones de valencia. Esto afecta el tamaño del átomo, de la molécula, y de tal manera que ese nuevo tamaño pudiera o no caber dentro de la estructura de la manganita. Bueno, primero para saber si entra, bueno, cabe o no cabe en la estructura de la manganita, hay diversos factores que se conocen como las reglas de Hund-Rothery. Tenemos que tener un radio iónico no menor me parece que al 2%,
que su radio iónico no varíe más del 2%, también tiene que tener una electronegatividad parecida al manganeso, y también lo que es importante, el número, bueno, el estado de oxidación que sea parecido al del manganeso. Y bueno, ahí lo que afectó que el cobalto tuviera otro estado de oxidación fue en las interacciones magnéticas de las que les hablé que tenía el manganeso. Ahí el cobalto también podía, ahí es muy amplio explicar como el estado de oxidación que presenta el cobalto, ya que es un elemento muy especial y este puede cambiar en diferentes estados, puede estar en 2 más, 3 más, 4 más y también tiene diversos estados de spin, que sería algo muy Muy extenso cuántico. extenso de explicar, pero lo que Sí, nos modificó fueron las interacciones magnéticas. sí, al tener una mayor o menor electronegatividad, la afinidad que va a tener con tu estructura, pues va a hacer variaciones. Sí. Y bueno, ¿a dónde consideran ustedes que pueden aplicar este nuevo material o hacia dónde va dirigido? Bueno, este material fue específicamente dirigido para aplicarse en volúmetros. Fue su aplicación dirigida, ya que hay diversos tipos de sensores, pero este sensor necesitaba que funcionara justo a temperatura ambiente y que tuviera un cambio en la resistividad. Muy bien. Pues bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia. ¿Nos puedes platicar un poco cómo ha sido tu experiencia al estar estudiando este posgrado? Sí, bueno, como se habrán dado cuenta, pues yo estudié ingeniería mecatrónica y pues al principio entrar a la ciencia de los materiales fue un poco difícil porque pues ir a un mundo, digamos, diferente. Yo veía las cosas como circuitos y nada más profundo como los átomos ni nada de esto. Entonces, sí me costó un poco de trabajo entender cómo funciona todo por dentro. Pero sí me gustó mucho. Es algo que sí recomendaría que a los que nos están viendo que estudien ciencia de los materiales, porque hay muchas cosas muy interesantes y que toda la tecnología tiene que ver con esto, viene desde aquí. Sobre todo hemos observado un fenómeno en el que las mujeres como que difícilmente optan por carreras dentro de las ciencias exactas. Sí, ¿Tú por qué te decidiste? No sé, ¿cuál fue tu contexto para decir yo quiero ser ingeniera mecatrónica? pues a mí desde pequeña me llamaba la atención todas las matemáticas, todo lo físico y pues recuerdo que fue como en una feria de las carreras que llegaron a presentar mi carrera y nos enseñaban cómo hacían los robots, cómo la programación, que todo tenía cálculos, que todo era el control, todo el control estaba basado en cálculos. Y pues ahí me encantó las matemáticas, la programación, todo, y pues yo me imaginaba haciendo mis robots para ayudarme a mis cosas. ¿Nunca te enfrentaste entonces a lo que muchos estudiantes dicen de que les dan miedo las matemáticas? No, no, yo desde chiquita me gustaban las matemáticas. Mi materia favorita eran las matemáticas. Muy bien, excelente. Pues muchas felicidades, Itzel. Esperemos que tu investigación, pues bueno, logre aplicaciones muy perceptibles por parte de la comunidad científica. Y pues bueno, también cuando publiques tu artículo en alguna revista de alto impacto, pues compártenos también ese dato, porque bueno, pocos estudiantes del estado de Hidalgo tienen artículos de alto impacto. Y pues Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradecemos este espacio al doctor Francisco Patiño Cardona, director general de SIDNOVA. Agradecemos a nuestra invitada y pues bueno, este espacio es para ustedes. Cualquiera que desee dar una charla, los espacios están abiertos. muchas Muchísimas gracias a gracias todos. y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.